Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en estos podcasts de UTIPEC, trayéndole a nuestros afiliados, pero no solo a ellos, a sus familias, a sus amigos, a Colombia, estas conversaciones de alto valor, estas conversaciones tan necesarias en estos tiempos en el que la ciudadanía responsable debe despertarse, en el que debemos ser conscientes de la situación que vivimos, pero sobre todo que esta nos inspire a tomar las acciones que necesitamos para poder hacer del nuestro el que puede ser el mejor país del mundo. Sin duda podemos hacerlo. Y como siempre, no va a ser hoy la excepción, tengo un invitado de altísimos quilates, Amílcar Acosta, un hombre con ya por cumplir 50 años de experiencia, vida profesional, un hombre que nace en la docencia, pero que ha estado en lugares de gran importancia en nuestra institucionalidad colombiana, que tiene en su cabeza el sector minero energético colombiano, que además conoce no solamente el contexto técnico, sino el contexto social, que tiene una percepción y un tino respecto a eso muy importante. Y es por eso que de verdad estamos muy, muy gustosos de tenerlo en estos podcasts. Desde luego, muy complacido en volver, porque ya esta es la segunda vez que estoy contigo y con tu vasta audiencia de estos podcasts que abordan temas de trascendencia e importancia para el país. Así es, así es. Muchas gracias, muchas gracias. Nos sentimos muy honrados. Y empecemos a hablar de algo que todos nuestros seguidores están ansiosos de escuchar, de voces autorizadas, de voces serias, de no tantas fake news y de falsedades que uno escucha en tantos medios, sino de verdad. ¿Qué pasa? Hoy, ¿cómo está el sector minero energético colombiano? Bueno, el sector minero energético en el país está pasando por un mal momento. Y eso se refleja, primero, en la contracción de este sector. El sector minero energético ha venido perdiendo peso específico en el Producto Interno Bruto del país, especialmente en estos últimos 3 años. En segundo lugar, este que ha sido un sector que se ha caracterizado por su dinamismo y por ser jalonador del crecimiento de la economía, al punto que recuerda uno de los planes de desarrollo del presidente Santos, lo denominó las 5 locomotoras, y la principal de ellas era el sector minero energético. Hoy, en lugar de ser la locomotora que jalone los vagones de la economía, se ha convertido en un lastre. El año pasado tuvo una caída, un decrecimiento de menos 5.3%. Y este primer semestre de este año, la caída fue mayor. La caída superó el 10%. Y esto también se refleja en la caída de la producción y de las exportaciones, tanto de petróleo como de carbón. Pero esto yo diría que es una crisis inducida porque responde a unas acciones u omisiones de este gobierno que de manera deliberada ha querido marchitar este sector por el prurito de renunciar a los combustibles de origen fósil, pretendiendo con ello contribuir y de qué manera a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir con las metas que los demás países no están cumpliendo, de reducir, en el caso de Colombia, en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030. Ningún país del mundo lo va a cumplir, pero aquí hemos querido cumplirla a rajatabla. Y de alguna manera esto se está reflejando en que Colombia está exponiéndose no solo a afectar su economía, sino también sus finanzas, porque de todos es sabido que este sector
es la caja registradora del Estado. Es la principal fuente de divisas, es la principal fuente de ingresos tanto para la nación como para las entidades territoriales. De modo pues que estamos en una encrucijada por decisiones que ha venido tomando este gobierno, a mi juicio equivocadas, pero con una afectación y un impacto que va a durar años para que este sector pueda volver a levantar cabeza y volver a ser el sector dinamizador de la economía nacional. Wow, este diagnóstico con el que empezamos es bastante preocupante porque pareciera no tener una racionalidad, o sea, no le encuentra uno una lógica al menos común. Como que uno diga, es que esto está persiguiendo de alguna manera un bienestar, todo lo contrario, lo que está es afectándonos desde diversos frentes. Y si uno tratara de hacer como una disección del gran sector en tres subsectores, pues uno encuentra que sí es un elemento transversal. Porque, por ejemplo, en la minería, hace unos días teníamos por acá a alguien con bastante conocimiento del sector minero particular y lo que nos decía es que no, miren, el problema del carbón en el Cesar y la Guajira se parece al del oro, se parece al de las calizas, al de la minería más básica. Es decir, no hay opción. Es toda la minería la que está siendo afectada por estas decisiones. Y particularmente yo quiero referirme, y ya voy a tocar los otros subsectores, pero por ejemplo, en el tema de carbón, Colombia tiene una potencialidad enorme no solamente de garantizar soberanía energética, sino de generar divisas a través de la exportación. En realidad, ¿tiene algún sentido lógico que estemos hoy pensando hasta en la nacionalización de esta actividad, como se ha sugerido en las últimas intervenciones del gobierno? Pues fíjate, este gobierno, desde el programa de gobierno del presidente Petro y en el Plan Nacional de Desarrollo, quedó establecido que este gobierno no le daría viabilidad a proyectos de extracción de carbón a gran escala, y menos si es a cielo abierto. Esto lo llevó prácticamente a congelar dos títulos mineros muy importantes en el departamento del Cesar, que le fueron devueltos al Estado por la empresa Prodeco, Glencore, en razón de que en aquel momento, estoy hablando del año 2021, los precios internacionales del carbón se habían desplomado y estaba alrededor de $50 la tonelada de carbón. A nadie se le pudo haber pasado por la cabeza ni imaginarse que 2 años después, por otras circunstancias que no es del caso en este momento hablar de ello, pero los precios de la tonelada de carbón llegaron a superar los $400. Pues bien, este gobierno, como te decía, resolvió congelar esos títulos. Ahí se están dejando de producir y de exportar 15 millones de toneladas de carbón al año. Amén de más de 5.000 trabajadores que quedaron cesantes. Y la gran pregunta que uno se tiene que hacer es, porque el gobierno saca pecho con esto para decir, mire, esta es nuestra contribución a la humanidad en su lucha en contra del cambio climático, porque de esta manera nosotros estamos contribuyendo a reducir la huella de carbono. Pero atérrate, las cifras hablan por sí solas. Año 2022, o sea, el año siguiente del cierre de estas minas, la demanda a nivel mundial de carbón llegó a un récord de 8.350 millones de toneladas de carbón. Siguiente año, 2023, otro récord, 8.530 millones de toneladas de carbón se consumieron en el mundo. Y el año pasado se consumieron 8.750 millones de toneladas de carbón. Y se estima por parte de la Agencia Internacional de Energía que para el año 2028 el mundo estará consumiendo aproximadamente 9.000 millones de toneladas de carbón. De manera que por el hecho de que Colombia no extraiga y exporte el carbón,
no es que el mundo lo deja de consumir. Yo soy, como economista, muy keynesiano. Y Keynes, un gran pensador de la economía, decía que toda demanda crea su propia oferta. Esto quiere decir que mientras haya en el mundo quien consuma carbón, habrá quien lo produzca y lo venda. ¿Y quiénes son esos? Nuestros competidores. Claro. O sea, mientras Colombia, desde una decisión irracional, decide dejar enterrada su riqueza, pues Australia seguramente va a copar ese espacio que nosotros teníamos y quien necesita el carbón seguirá pagando por él y lo seguirá usando. Con este otro ingrediente que flaco favor le estamos haciendo al país, pero muy importante el favor que le estamos haciendo a los demás. Claro. Porque eso es como si usted tiene una tienda en el barrio y hay 5 tiendas más. Si se cierran 2 o 3 de las otras tiendas, pues a usted le va mejor. Por supuesto. Entonces, en la medida en que Colombia se cierra a producir más petróleo, a producir más carbón, pues aquellos países que tienen reservas importantes de carbón y de petróleo ven valorizadas esos activos de esos países en detrimento de Colombia. Ojo, colegas, mientras el precio que paga Colombia es, por ejemplo, 5.000 empleos perdidos en el sector del carbón, todas las divisas que dejó de percibir el país por no exportar ese carbón que esa región pudiera haber producido, bueno, otros están creciendo en su economía, están teniendo mejor calidad de vida. Eso es lo que puede pasar cuando se asumen posiciones como estas. Pero pasemos al otro subsector, hidrocarburos. Hoy la situación del sector de hidrocarburos es muy compleja. Empecemos hablando de gas, en donde el incremento de la importación de gas es cada vez mayor. Ya se afectan unos sectores que tradicionalmente eran abastecidos con gas nacional y claramente vemos cómo incluso la continuidad de la prestación del servicio se pone en riesgo por la fragilidad, ¿no?, de la infraestructura. Este mes que empieza vamos a tener un reto con la entrada en mantenimiento de la planta de importación de gas y ahí vamos a ver cuánto nos cuesta realmente no tener gas, porque no solamente no comprarlo importado, sino no tenerlo en realidad. Eso es grave, pero miremos gas, pero también miremos crudo, porque lo que estamos viendo es que también este año la caída de la producción pareciera que ya reveló que los primeros años en que nos decían que no, que tranquilos, que no se necesitaba más exploración porque se mantenía la producción en ciertos niveles, ya se reveló que no fue más sostenible y ya empieza a caer también la producción y eso en un mediano plazo puede terminar afectando también el abastecimiento nacional de combustibles líquidos. ¿Cómo estamos viendo eso? Mire, nuevamente en el tema de hidrocarburos se repite la historia del carbón. El presidente Petro aduce que el país está dejando de consumir carbón, que el mundo está dejando de consumir petróleo. Ya te decía lo que está pasando en materia de carbón. En materia de petróleo, ¿qué está pasando? En el año 2003, por primera vez en toda la historia de la industria del petróleo, el mundo superó la barrera de los 100 millones de barriles de petróleo que se consumieron ese año. El año pasado ya el consumo a nivel global fueron 103 millones de barriles y este año se estima que vamos a llegar a los 105 millones de barriles de petróleo al día que consume el mundo. Y mientras tanto, Colombia, en nuestro país, están cayendo las reservas y con las reservas están cayendo también la producción. Cuando fui ministro de Minas y Energía, año 2013-2014, durante esos 2 años, Colombia, por primera vez en toda su historia, produjo más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Hoy estamos alrededor de 750,000 barriles. Y eso que nos está ayudando, una inversión muy importante que tiene Ecopetrol en asocio con la OXY en los Estados Unidos, en el Permian,
que le significa aproximadamente unos 100,000 barriles al día a Ecopetrol, más o menos el 15% de su producción. De manera que esta decisión de no firmar nuevos contratos dio una señal, es un mensaje a la industria, porque mientras Colombia toma esta decisión, otros países, te los menciono, Brasil está produciendo hoy en día más o menos 3.4 millones de barriles al día, pero tiene la meta que para el 2028 van a producir 5.4 millones de barriles al día y van a pasar de ser el séptimo, octavo productor mundial a ser el cuarto. Wow. El caso de Argentina con Vaca Muerta. Argentina era importador de hidrocarburos. Hoy es el principal renglón de sus exportaciones. Y el nuevo rico de la cuadra, Guyana, está produciendo ya alrededor de 500,000 barriles al día. Están que nos alcanzan a nosotros en un corto lapso de tiempo. De manera pues que nosotros vamos en contravía de lo que está haciendo el resto del mundo. Y eso explica porque es que las palabras, como se suele decir, tienen poder. Con estos mensajes y con estas señales que ha venido dando el gobierno y esa hostilidad en contra de los hidrocarburos, ha desalentado, ha desincentivado la actividad de esta industria en el país. Y ello explica la caída del número de taladros activos en Colombia. ¿Y para dónde se están yendo esos taladros? Se están yendo a donde los atraen, en donde los quieren. Uno no quiere estar en donde no lo quieren. De acuerdo. Y eso también se está reflejando en el número de pozos perforados que también ha bajado. Entonces, esto está comprometiendo seriamente tanto la seguridad como la soberanía energética del país. Y desde luego, han caído más las reservas y la producción de gas que de petróleo, al punto que desde diciembre del año anterior, Colombia ha tenido que importar por primera vez en 45 años a importar gas para satisfacer la demanda esencial. Hasta diciembre del año pasado, sí, nosotros veníamos importando gas, pero solo para generación por parte de las centrales térmicas de generación, pero nunca para cubrir la demanda de los domicilios, nunca para la demanda de consumo de los vehículos o para la industria. En este momento estamos importando alrededor de 40 millones de pies cúbicos diarios, pero el año entrante ya no van a ser 40 millones de pies cúbicos diarios. Muy seguramente vamos a tener que importar más de 120 millones de pies cúbicos diarios. Y en el año 2027, ya nosotros vamos a tener que importar el 50% para cubrir el 50% de la demanda esencial en el país. Y esto tiene un costo en términos de lo que tenemos que pagar los usuarios. A raíz de estas importaciones, estamos teniendo que pagar un gas caro. Por eso, muy claramente, es evidente que el gas barato en Colombia se acabó. Y ahora estamos pagando los caros. Es que fíjate tú, la relación que teníamos en diciembre, cuando se importaron los primeros volúmenes de gas, en ese momento el precio interno aquí estaba entre 5 y 8 dólares el millón de BTU. ¿A cómo nos tocó importarlo? A 18 dólares. ¿Y eso en qué se tradujo? En un incremento al usuario final entre el 20 y el 36% en el interior del país. Por ahora esto no ha afectado a la región Caribe. ¿Pero por qué? Porque tiene vigente unos contratos que venían de atrás, pero esos contratos vencen en el mes de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del mes de diciembre se va a ver también afectado el usuario en la región Caribe, puesto que un porcentaje importante del gas que van a suministrársele es gas importado. De manera pues que
definitivamente con esta política que ha agenciado el gobierno, el próximo gobierno, que comienza el año entrante, va a heredar una situación compleja que tiene que ver con que Colombia ha perdido la seguridad energética y también la soberanía energética. Y una paradoja, una de las razones que ha esgrimido el gobierno para que no se extraiga más petróleo y más gas es porque las mayores reservas con las que cuenta el país están en yacimientos no convencionales. Y ese crudo y ese gas en yacimientos no convencionales, para extraerlo, se necesita utilizar la técnica del fracking. Uh-huh. Entonces el gobierno dice, el fracking es la muerte, el fracking va a acabar con el agua, el fracking es algo devastador para el país. Pero resulta, primero, que en esa asociación que te decía que tenemos en Estados Unidos, el Permian, allá se está utilizando la técnica del fracking. Y no puede ser que la técnica del fracking sea buena si se utiliza en los Estados Unidos, pero se vuelve mala y pecaminosa si se utiliza aquí. ¿Y de dónde estamos importando el gas natural que necesitamos en el país? De Estados Unidos. ¿Y cómo se está extrayendo ese gas de los Estados Unidos? Se está extrayendo con la técnica del fracking. Pero atérrate con lo que te voy a decir. Una de las consideraciones más importantes que esgrimen los anti-fracking para oponerse a la utilización del mismo. Incluso han presentado con el apoyo del gobierno y con mensaje de urgencia un proyecto de ley para prohibir la utilización de la técnica del fracking en Colombia. Pero y uno de los argumentos más sólidos que tienen los anti-fracking es que con la utilización de esa técnica se aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues mira, en el Permian, donde se está utilizando la técnica del fracking, las emisiones de CO2 están alrededor de 8 kilogramos por barril de crudo extraído. Y aquí en Colombia, donde no se está utilizando la técnica del fracking, porque aquí solo se está dando explotación en yacimientos convencionales, aquí las emisiones son 8 veces la del Permian, 64 kilogramos por cada barril de crudo extraído. Miren, tomemos nota. Estas decisiones que supuestamente son para salvar el planeta, para prevenir la extinción de la especie, como nos han dicho, lo que nos están extinguiendo a nosotros es las oportunidades. La mitad del gas que usaremos en 2 años a causa de estas decisiones será importado. Es un gas que nos está costando 3 o 4 veces lo que nos costaba tradicionalmente el gas nacional. Pero no solo eso, es un gas que no pagó regalías en Colombia, que no generó divisas para Colombia, que no atrajo inversión extranjera en Colombia, que no hizo inversiones sociales, ambientales, que no dio empleo de calidad, que no adquirió bienes y servicios aquí para ser desarrollado. Y es por eso que definitivamente pues vemos que sí hay una situación muy complicada. Uh-huh. Y quiero cerrar en este diagnóstico que está muy interesante, yendo al sector eléctrico, ese otro subsector de este gran sector colombiano. ¿Cómo estamos viendo el sector eléctrico? Mira, el sector eléctrico está afrontando una crisis sin antecedentes en los últimos 30 años. Colombia se precia de tener un sistema eléctrico con la estructura y con un sistema que ha operado muy bien, al punto que Colombia es el único país en América Latina que en los últimos 30 años no ha tenido un solo racionamiento. Todos los demás países han tenido racionamiento, menos Colombia. Hemos pasado por 3 o 4 fenómenos del Niño sin que Colombia se apague.
En este momento, ¿en qué estamos? En este momento, Colombia está enfrentando un déficit de oferta de energía firme. Para darte una idea, la demanda por electricidad en Colombia está alrededor de 246 gigavatios hora día y la oferta en firme está en 237. Es decir, en este momento tenemos un déficit de acuerdo con XM, que es la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional, de 1.4%. Y esto lógicamente tiene al sistema en un alto grado de estrés. Y ese alto grado de estrés presiona al alza los precios y las tarifas de energía. Esas son las leyes del mercado. Cuando es mayor la demanda que la oferta, obviamente que el precio sube. Y cuando es mayor la oferta que la demanda, el precio baja. ¿Esto a qué obedece? Obedece fundamentalmente al atraso en la ejecución de proyectos muy importantes, tanto de generación como de transmisión. En generación, como se recordará, el más grande proyecto hidroeléctrico del país, que es el de Hidroituango, que son 8 unidades de 300 megavatios cada uno, estamos hablando de 2.400 megavatios, han debido entrar en el año 2018. Pero se presentó una contingencia que lo impidió. A la fecha de las 8 unidades, solo están operando 4 de ellas, 1.200 megavatios. O sea, ahí tenemos una deuda de 1.200 megavatios que no han entrado. Adicionalmente a esto, entre el año 2019 y 2021, se hicieron unas subastas y en ellas se adjudicaron 2.400 megavatios para 16 parques eólicos en La Guajira para generar energía eólica. Los primeros parques eólicos han debido entrar en el año 2022. A la fecha no ha entrado ninguno. Wow. Si usted suma esos 2.400 a los 1.200, estamos hablando de 3.600 megavatios que le están haciendo falta al sistema. Pero a este atraso en la ejecución de proyectos de expansión de la capacidad instalada de generación, se viene a sumar el atraso de proyectos muy importantes de transmisión. Empecemos por la región Caribe. En septiembre del 2023, XM sacó un boletín y en ese boletín se dijo que las líneas de transmisión que transportan la energía del interior del país a la región Caribe estaban agotadas, estaban saturadas y que no estaban en capacidad de transportar toda la energía que se está consumiendo en la región Caribe y que por eso se estaba presentando allá lo que ellos denominan una demanda no atendida. ¿Qué es demanda no atendida? Racionamiento. Un racionamiento que se disfraza de mantenimiento. Si usted va allá a Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, escucha a primera hora de la mañana en los noticieros unos boletines de Aire o de Afinia informando cuántos barrios van a ver suspendida la prestación del servicio de 8 de la mañana a 5 de la tarde por un supuesto mantenimiento que no es verdad. Wow. Y eso explica lo que va a pasar ahora en los próximos días, en el mes de octubre, que ya está anunciado que en la región Caribe vamos a tener un racionamiento de energía. ¿Y por qué se va a dar ese racionamiento? Porque el 35% de la energía que estamos consumiendo en la región Caribe lo producen unas centrales térmicas de generación, 3 plantas de generación. Y esas plantas operan con gas. Y ese gas es importado
a través de una regasificadora que está en Cartagena, que se llama la SPEC. Resulta que esa regasificadora tiene que entrar a un mantenimiento programado entre el 10 y el 14 del mes de octubre. Quiere decir que durante esos 5 días, la regasificadora no va a poder recibir ese gas importado que no le va a llegar entonces a las centrales térmicas de generación. Y eso obliga entonces a racionar la prestación del servicio de energía. Pero la causa raíz no es esa. Si nosotros estuviéramos operando los 16 parques eólicos con los 2.400 megavatios, si nosotros tuviéramos la holgura en las redes de transmisión, la energía que deje de generar las térmicas podía suplirse con la energía que se transporta al interior del país, pero no hay manera. Pero eso que está sucediendo allá se está repitiendo en el interior del país. Resulta que hay un atraso en unas líneas de refuerzo que vienen desde Chivor y desde Hidrosogamoso. Y esa energía no le está llegando al centro del país, a Bogotá, Cundinamarca, a la Sabana. Y por lo tanto, se está presentando una situación similar a la que tenemos en la región Caribe. Al punto que hoy, en Cundinamarca, en Bogotá, si usted quiere construir un proyecto de viviendas y va a Enel a solicitarle punto de conexión, le van a decir que no tienen energía. Capacidad. Mire lo que pasó con Falabella. Falabella montó en Cota, Cundinamarca, un inmenso centro logístico, y cuando fue a solicitarle energía a Enel le dijeron que no había. ¿Y cómo está operando Falabella? Autogeneración. Con plantas diésel. Wow. Y si no se ha apagado Bogotá y Cundinamarca, se debe a que se están apoyando en una planta que opera con carbón, que es Termosipa. Entonces uno se hace la gran pregunta. El otro día fue noticia de primera plana que ya está lista la subestación eléctrica para el metro de Bogotá. Pero resulta que la subestación no genera. A la subestación tiene que llegar la energía que se genere. El Regiotran ya va en un 50% su ejecución y es eléctrico. ¿De dónde va a salir la energía para ese Regiotran? Entonces, esa es la gran encrucijada en la que está este sector. Y mientras tanto, que se está requiriendo a gritos que se dé una expansión de la capacidad de generación, y ahí a regañadientes recién sacaron una subasta para que se pueda conseguir inversionistas para instalar una mayor capacidad, pero resulta que la CREC sacó a finales del año pasado una resolución que le cambian las reglas del juego a lo que se denomina cargo por confiabilidad. Y esta subasta es con cargo por confiabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que las condiciones que estableció la CREC en esa resolución son un torpedo que se le puso a esta subasta que está condenada al fracaso. Esta subasta va hasta febrero del año entrante. Y si fracasa esta subasta, está cantado que vamos a tener en el país a la vuelta de un año, año y medio, un apagón. Porque es que esto toma tiempo. Claro. Digamos, si la subasta termina en febrero del año entrante y en gracia de discusión no tuviéramos este torpedo y llegaran algunas empresas interesadas en hacer propuestas, resulta que esas plantas no están en una vitrina que uno va y dice, despácheme esta. No, eso es
por pedido. Yo tengo que contratar que me fabriquen una planta y eso se toma mínimo 2 o 3 años. Bueno, y yo quiero agregar una. Es que además del metro y del Regiotrans, nos están diciendo todos los días que mejor comprar carro eléctrico para evitar el pico y placa y para no estar sufriendo por los altos precios de la gasolina. ¿Y de dónde va a salir toda esa energía? Pero mira tú, ya que tocaste ese tema, para que veamos que no puede uno pensar con el deseo de que uno va a poder hacer la transición energética acelerada. Mira esta cifra que le voy a dar. Hoy, el censo del parque automotor en Colombia nos da que tenemos más o menos 17 millones de vehículos. Según las proyecciones que tiene el ministerio, para el año 2030 se aspira a que tengamos 24 millones de vehículos. De acuerdo con el Plan Energético 2050, se aspira a que para el año 2030 tengamos 600,000 vehículos eléctricos en el país, que es una meta supremamente ambiciosa y que no la vamos a alcanzar. Pero supongamos que sí. Súmele a esos 600,000 vehículos eléctricos los 600,000 vehículos a gas. Tenemos ya ahí 1.200.000 vehículos. ¿Qué va a pasar con los 22.800.000 vehículos más? Tienen que seguir yendo a las estaciones de servicio, ya sea para consumir gasolina o consumir diésel o consumir gas. No hay de otra. De manera que nosotros no podemos renunciar prematuramente a la utilización de los combustibles fósiles. Mis estimados, mire, más claro no canta un gallo. Esta política mineroenergética colombiana de este gobierno ha traído graves pérdidas de empleo en el sector minero, pérdida de oportunidades de generación de valor allí. Ha traído un gas más caro, un gas que nos priva de los privilegios de haberlo producido aquí en Colombia. Nos ponen aprietos para atender la demanda de combustibles líquidos. Nos ha traído una energía eléctrica más costosa y además con menos confiabilidad, porque es más grave el riesgo de tener apagones. Eso realmente es grave para Colombia. Pero yo creo que este es un espacio en el que nosotros fomentamos la esperanza. Yo creo que Colombia tiene una nueva oportunidad y yo creo que el nuevo gobierno que tenga este país, sin preocuparnos demasiado por el nombre, más allá de que sea alguien que tenga una perspectiva de básica lógica, tendrá que entender esto que ha sido explicado de diáfana manera hoy. Y esto nos tiene que llevar entonces a pensar que la recuperación de Colombia pasa por la reactivación oportuna y efectiva del sector minero energético colombiano. ¿Qué hacer entonces para cerrar este podcast desde el 7 de agosto a las 3 de la tarde? ¿Qué tenemos que hacer en Colombia para poder de verdad lograrlo? Bueno, primero poner los pies en la tierra. Uno no puede pensar con el deseo. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos. Colombia no se puede convertir en lo que se suele llamar un polizón climático, consistente en que como Colombia no es el mayor de los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque a lo sumo llegan al 0.5% de la totalidad de las emisiones en el mundo. No por ello nos vamos a cruzar de brazos y esperar que otros hagan por nosotros lo que nosotros responsablemente debemos hacer. Pero tampoco irnos al otro extremo de convertirnos en el Atlas climático, de creer de que Colombia se puede echar al hombro al mundo para salvar a la humanidad. Ni polizón ni Atlas. Definitivamente no podemos perder la razón. Debemos poner los pies en la tierra. Necesitamos recobrar nuestro sector minero energético para poder tener un país con futuro. Doctor Amílcar, el tiempo ha corrido. Yo podría pasar horas aquí conversando sobre esto porque realmente estoy embelesado. ¿Y yo también? Sí, yo lo sé. Pero demos un mensaje de cierre para entregarle
a nuestros afiliados, a sus familias, a los colombianos que nos siguen, un mensaje en el que podemos ver esta grave situación como una oportunidad si tomamos buenas decisiones? Sí, claro, lo primero es superar el negacionismo, porque mientras no reconozcamos que estamos ante una crisis, pues no nos vamos a percibir de buscarle una salida. Y en segundo lugar, es fundamental que se den señales de confianza, que además podamos contar con una seguridad jurídica, que confianza y seguridad jurídica que durante estos 3 años largos se ha visto afectada. Y la falta de confianza inversionista y de seguridad jurídica son el espantapájaro de la inversión y de los inversionistas. De manera que si queremos atraer a la inversión, si queremos atraer los inversionistas, que Colombia no está jugando solo en la cancha. El que no invierte aquí, invierte en otra parte y lógicamente uno va a donde lo quieren, pero no a donde lo detestan. Así es, pues doctor Amílcar, muchas gracias por ayudarnos a abrir los ojos, por ayudarnos a abrir la mente, por compartirnos toda esta información y sobre todo ayudarnos a comprender mejor la situación que está viviendo el país. Y a ustedes que nos han seguido en estos espacios tan importantes, muchas gracias por estar allí. Utipec seguirá trayendo estos podcasts, estos espacios para conocer más, para entender mejor y sobre todo para comprometernos en trabajar por recuperar de manera oportuna y efectiva nuestro país, haciéndolo desde nuestra industria. Muchas gracias y nos seguiremos viendo aquí. Utipec,